Y dice Santiago, no se sorprendan, no se maravillen de que de repente hay muchas pruebas. Y en lugar de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, ¿verdad? Está probándose nuestra paciencia y nuestra fe. Vean ahora aquí, le damos vuelta a primera de Pedro, otra vez, capítulo 1. Y dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran ahora, aunque un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Dios nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, lo tenemos que agradar a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen pruebas, por qué me robaron mi coche, por qué tuve este problema con mi esposa, por qué este problema con mis hijos, por qué este problema en la iglesia, por qué este problema en el trabajo, por qué está el mundo ahorita como una olla hirviendo, donde las naciones están a un punto de una conflagración internacional. Aunque sabemos bíblicamente que si explota una guerra en Europa o en el Medio Oriente, no es todavía la tercera guerra mundial. En estos últimos meses, todas las invitaciones que he recibido han sido en radio, en televisión, con iglesias, con alianzas de pastores, para explicarles que esta guerra no es la tercera guerra mundial, que la Biblia nos habla claramente que falta mucho para la tercera guerra mundial y que este es lo que va a pavimentar el camino para el surgimiento del anticristo en el Medio Oriente. Entonces, estas pruebas, dice la Biblia, son importantes porque nuestra fe es la que tiene que ser probada. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, etcétera, etcétera, estamos rodeados de personas que no les caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado de amigos que cuando les comienzas a decir que eres cristiano, te van a comenzar a perseguir y a burlar. Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir al mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal. Nos mandó a resistir hasta que Cristo venga. Se acabarán entonces las guerras y podremos recibir las coronas de gloria. Ahora muy bien, en esta sección se nos advierte, en la de primera de Pedro, acerca de otra prueba. Regresamos al capítulo 4, primera de 4, versículo 12. Y esta prueba es especial, porque le llama el Espíritu Santo fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que nos vienen a nosotros es precisamente cuando un maestro no te hace exámenes. ¿Cómo va a saber el maestro si tú estás calificado para pasar a la preparatoria? Forzosamente tenemos que ser examinados, ¿verdad? Con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy a pasar o no voy a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para saber el coeficiente intelectual o la intelectualidad o el conocimiento que tienen los alumnos. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros
que necesitan ser quemadas todos los días. ¿Cuántas cosas hay dentro de nosotros? Porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, las obras de la carne son esto y esto y esto: fornicación, adulterio, borracheras, drogadicto, hechicerías, ocultismo, etcétera, etcétera. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes de que fuera cristiano, si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo en Romanos 7: miserable de mí, en mí no mora el bien que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice: no fumes, el cigarro te va a molar los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, el corazón. ¿Y por qué sigo fumando? Veo otra ley. Mi mente me dice: estás mal, pero mi corazón me dice: hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento. Y entonces Pablo dice: miserable de mí, y dichosos los que han descubierto esto. Oh Dios mío, ¿por qué volví otra vez a prender el canal de la pornografía? Yo no quería ver esa pornografía. ¿Por qué caí ayer con mis amigos y me emborraché la semana pasada? Soy cristiano, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le grité a mi esposa como le debía haber gritado, no debía haberle gritado? ¿Por qué lo hice? Y qué mal nos sentimos cuando comenzamos a descubrir esa maldad. Y qué buen síntoma es que digas: ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo: esto que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba y te dormías ni pedías perdón, pero ahora cuando pecamos nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón, porque no tenemos paz. Es la paz que nos quita Dios hasta que vengamos a la cruz y le pidamos perdón, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual las pruebas Dios nos las manda, para que vayamos evaluándonos honesta, íntegra y sinceramente en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Vayamos a Santiago capítulo 1 otra vez con este versículo, y vamos a ver algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Dice Santiago: cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, tomas vitaminas, estás perfectamente sano y te vas a hacer unos exámenes de sangre, y las radiografías y la biometría hemática de sangre te dice el médico: tiene usted cáncer, o tiene usted diabetes, o padece usted un problema, ¿verdad?, renal, etcétera, etcétera. En el momento que oímos esta noticia, toda nuestra vida cambia. En ese momento dices: ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo cayó y chocó, o tu hija se mató, o tu esposo se murió, o se cayó tu casa, o se incendió tu coche. Nunca sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que estamos en un mundo donde somos vulnerables y donde cualquier cosa puede suceder,
Y Dios lo va a permitir con un propósito siempre, siempre santo que va a resultar para un bien. Cuando oigas de ese accidente, de esa enfermedad y de ese problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿O qué pasó en mi casa? ¿O qué pasó con el gobierno? ¿O un golpe de estado? No entendemos cuando explota una bomba. Hay mucho humo y no se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué verdad? No hay verdad. ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y no es hasta que el humo se va, pasa una semana o 2 semanas, cuando comienzas a ver y a entender. Si tú en esa prueba, escúchame muy bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te imaginas. ¿Qué se probó cuando te dijeron que estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando oíste que te robaron tu coche? ¿Qué se está probando cuando perdiste el trabajo? Se está probando nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Dios? Cuando se va tu esposa o te abandona su esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a recurrir a las drogas? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para eso soy cristiano? ¿Me quitaron mi trabajo? ¿Por qué si yo diezmo regularmente me quitan mi coche? Dios, yo no lo entiendo. ¿Y por qué me corren de mi trabajo si sabes que tengo que mantener a mi familia? Dios está buscando que nosotros veamos nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y es precisamente en esas pruebas, en esas reacciones, donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22. En el Antiguo Testamento. Y veamos las pruebas de fuego que pasó Abraham. Abraham ya era un hombre maduro. Ya tenía el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham se le llama en Romanos capítulo 4 el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas, no las muchas pruebas, nos van preparando, pero hay una prueba de fuego que es nuestra graduación. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él. Nunca blasfemarás de su nombre, nunca te llenarás de rencor ni de amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide graduarnos es la amargura. Es el veneno más grande de la vida cristiana. Bueno, aquí se encuentra Abraham, capítulo 22 del Génesis, y dice, aconteció después de estas cosas, o sea, estas cosas son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham podría decir, ¿otra? Oye, ¿otra, Señor? ¿Es juego? ¿Otra prueba? Pero Adán, quiero decirte una cosa, Abraham. Esta prueba, ¿verdad? No te imaginas, va a ser la bendición más grande para tu vida y para 1000 generaciones después. A los que les interese la palabra prueba en el hebreo, es la palabra nasá, con H al final. Cuando dice probó, es la palabra nasá. Escuchen lo que significa probar en el hebreo. Manifestar el corazón por medio de la presión.
No es hasta que la presión viene a nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido en el corazón. ¿No es cierto? No es bajo la presión donde se prueba el carácter de los hombres. Bajo la presión. Dice la Biblia, esto es lo que Dios quería hacer, poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Dame a tu hijo Isaac, versículo 2. Señor, no te oí bien. Creo que me está fallando el oído. ¿Qué dijiste? Que me des a tu hijo. Señor, ¿estás bien? ¿No necesitas un mejoral? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú? ¿No será un demonio el que me estará hablando? Señor, tú me dijiste que este hijo era el hijo de la promesa, no era Ismael. Tú me prometiste que era Isaac y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que has prometido, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ovejas santas, amadas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo tengo que pensar para que ustedes comiencen a entender que yo no pienso como ustedes y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo aunque no haya explicación inmediata. Señor, no entiendo qué pasó con mi casa, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo esto, no entiendo aquello, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Y seguiré esperando y sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tienes algo mejor para mi vida. Esa es la fe. ¿Y qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. No vemos aquí que se puso al brinco con Dios. Abraham, Isaac, ven hijo mío. Muchachos, los siervos de Abraham, traigan la leña. Y entonces los dejó ahí en el monte a los siervos y agarró a Isaac y comenzaron a subir al monte Moriah. Escuchen, el monte Moriah fue donde Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó en el mismo monte a su hijo Jesucristo 4000 años después. Y cuando iban camino al monte, le dice Isaac a Abraham: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice nada. Dios proveerá. Y entonces se acuesta Isaac y lo amarra a Abraham, y cuando levanta la mano, dice el versículo 10 y el versículo 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Dios, síganme con cuidado, no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham.
Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, escúchenme, más que a su hijo. En el Nuevo Testamento se acercaron a Cristo, se los voy a explicar con más detalles, y le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó Jesucristo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hace algunos años yo orando le pregunté a Dios, porque alguien, ¿verdad?, me metió una idea satánica, un ateo, en un hotel, me acuerdo que se acercó y me dice, oiga, señor Alducin, el Dios que ustedes adoran es un misógeno, es un ególatra, es un Dios que solamente busca a Él, a Él, a Él, que nada más dice, ámame a mí con todo tu corazón, más que a tu esposa, más que a tus hijos. ¿Cómo puede ser eso posible? Me dijo este ateo. ¿Cómo puede usted reconciliar a un Dios que nos diga que lo amemos más a Él que a la propia familia? Y entonces me fui muy confundido. Me comenzó a dar vuelta porque en ese momento me quedé así, ¿verdad? Le dije, ¿sabe una cosa? Voy a orar y le prometo que voy a buscar una respuesta de Dios. Nadie me había hecho nunca ese ataque a mi fe. Entonces pasó como unas 2 semanas, me puse a orar, ayuné como 2 días buscando esta respuesta y fue tan clara de parte de Dios. Y el Señor me mostró en la Biblia lo siguiente. Mira, hijo, me dice Dios, cuando yo les pido a ustedes, ámenme con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿saben por qué se los pido? Porque tu mamá, tu esposa y tus hijos y tu perro Fido y tu cotorro y lo que más amas en tu vida y tu jarrón chino y la casa que tienes y que la amas, todo lo vas a perder y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan, se mueren, la esposa tiene que morir, él tiene que morir, escúchame muy bien. Y si tú tenías todos tus afectos en tu hijo que se fue, o en tu esposo que se fue, o en tu perro que te quitaron, cuando se vaya tu hijo, cuando te quiten a tu esposo, cuando te abandone tu mujer, te vas a hundir porque no tendrás las fuerzas de seguir viviendo. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y pierdes algo por acá y pierdes algo por acá y pierdes esto y por acá, ese amor que tú le tienes a Dios es el que nos sostendrá para seguir viviendo con Él, con las fuerzas de seguirlo amando. Denle gloria a Dios, de verdad. La fe es creer aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón. Detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dice a los jóvenes, no forniquen ni tengan relaciones sexuales antes de casarse, gritan los jóvenes y protestan los jóvenes. ¿Nos quieres quitar la felicidad? ¿Qué tiene? Así nos vamos a conocer mejor antes de casarnos. Pero detrás de esa prohibición que Dios tiene es el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencita, te dice Dios, por amor que te tengo, joven que me escuchas. Tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. Vas a los 18, 19 años a ver crecer tu pancita, te vas a tener que salir de la escuela, él va a resultar con que no te quiere. Es increíble que por no haber puesto a ustedes freno en sus relaciones meses antes, hayan ustedes acabado en un pecado que se llama la fornicación. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometerás adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6, versículo 32,
El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poder levantarse. ¿Y todo por qué? Por tu ego, por tu orgullo, por tu vanidad de querer irte con una muchacha más joven o con otro hombre sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las provisiones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y finalmente aquí en estas verdades prácticas en Santiago encontramos también, ¿verdad?, que las pruebas prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y 2. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre perseguido, calumniado, vituperado, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David. A los 17, 18 años lo ungen: Samuel, tú vas a ser rey de Israel. Ah, dice David, qué suave. Bueno, pasaron casi 12 años. Vean esto. Desde que lo ungen con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta los 30 años de edad. 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentarlo en el trono de Israel tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa, aunque me rodee un ejército y aunque tenga las miles de amenazas, Dios es mi salvación, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, tengo temor que si me entrego a Dios me va a pasar esto. O tengo temor que si hago estas cosas me va a pasar aquello. Ese temor lo tienes que vencer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de amor propio. Entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro y examinémoslo rápidamente. Dice nuestro pasaje: no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Número 1, se nos advierte cómo no debemos de reaccionar: con sorpresa. No debemos reaccionar con sorpresa. No puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi noviecita me dijo que yo me parecía a John Travolta, hermano, y me dejó por otro y se fue. No lo puedo creer. No puedo creer que mi esposo me haya abandonado. No puedo creer que este negocio haya caído. No puedo creer, yo fui fiel en mi trabajo y me corrieron, hermano, del trabajo. No lo puedo creer. Más te vale que lo sigamos creyendo. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslo. Dios es un Dios que nos tiene que probar. Y estas pruebas son para nuestro bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica, que la oruga y el saltón te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero es esa fe la que Él está tratando de desarrollar en nuestras vidas.
porque es mucho, mucho más preciosa que el oro. Dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen bien, santos de Dios, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? No toda la vida es la Inquisición, por el amor de Dios. No toda la vida, como llegó una hermana, ay, pastor, ¿qué le pasa a doña Chole? Pues sigo con pruebas. Hermana, tengo 5 años que la conozco y usted ya le ganó a Job. No me diga que en 5 años Dios no la ha dejado descansar. Ese no es el Dios que servimos. Dice claramente que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree conveniente que la necesitamos atravesar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vean ustedes el propósito, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. Primero de Pedro, en nuestro pasaje capítulo 4, versículo 13. Número 1, se nos manda que cuando te digan, te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te goces. Cualquiera diría, ¿está usted loco? ¿Está usted loco? ¿Cómo voy a gozar cuando me dijeron que tengo diabetes? ¿Cómo voy a gozar cuando me robaron la cartera, el cristalazo que me... Hermano, ¿no está viendo cómo estoy? Que tengo aquí un martillo para encontrar al que me rompió el carro. Le voy a dar un martillazo en la cabeza si me lo encuentro. O mi esposo, ¿verdad? Con la cara de cocodrilo. Qué bueno que se fue el cocodrilo y que se fue, ¿verdad? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo. Y les voy a explicar lo que se encuentra detrás. Cuando Job llegaron y le dijeron, quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy seguro, por la clase de esposa que tenía, que si ella se lo hubieran llevado, hubiera estado más contento. Y a propósito, Dios se la dejó a ella. Yo entiendo cada vez más a mi Señor. No por ti, mi amor, mi esposa no va a creer. Y entonces la esposa llega, ¿verdad? Y le dice a Job, maldícelo. Maldice a Dios. Y contesta Job y le dice a la esposa, vean la calidad moral y espiritual y de fe que tenía este hombre en Dios. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él da y Él quita en su soberanía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, en otras palabras, porque son malas noticias, en ese momento tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en lugar de preferir maldiciones o acusaciones, o eres tú Dios, o compartirlo con otras personas, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate y dale a conocer a Dios, Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me pasó esto, por qué esta enfermedad. Oh Dios, no entiendo, pero quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa y no lo entiendas, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir bendiciéndote y adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida
cuando no entendemos lo que está pasando. Vamos rápido a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 y veamos lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. 2 Corintios 12. Pablo fue uno de los pocos hombres, junto con Enoc y Elías y el apóstol Juan, que subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Fueron sacados de su cuerpo espiritualmente. Y Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. Y cuando Pablo regresó a la tierra, su espíritu salió de su cuerpo y su espíritu volvió a entrar a su cuerpo. Pablo dice que lo que él oyó allá en el cielo y lo que él vio, no había palabras humanas para poder describirlo. Y como fue una experiencia tan impresionante, pero tan grande, que cabía la posibilidad, dada la naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico, alguna enfermedad. Y esta enfermedad no sabemos qué es. Algunos han especulado que era algún problema oftalmológico, porque dicen Gálatas, mira con cuán grandes letras les escribo. Bueno, no sabemos, ¿no? Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que lo atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego, quítamelo. No, Pablo. Señor, te lo imploro con mi corazón. Si quieres me voy a la villa y de vuelta de rodillas. Hago lo que tú quieras, quítame este aguijón. Y Dios le contesta y le dice en el versículo 9: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, y lo traduzco en el original griego, está en presente continuo. Mi poder se está perfeccionando a través de esta dolencia física que he permitido que tú tengas. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo esta enfermedad en la que estás atravesando. Y entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, por qué Dios permite eso en su vida, contesta Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace poco mi esposa y yo estábamos en Dallas, y ¿se acuerdan de este muchacho que no tiene brazos ni piernas? Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, su esposa es mexicana, de Chihuahua. Y estuvimos ahí como una hora, mi esposa y yo y nuestros 3 hijos, compartiendo con ellos en una iglesia de Dallas, y nos querían conocer también a nosotros, bueno, que también conocían nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acerqué a abrazarlo, a este muchacho, ¿de dónde lo agarro? Nunca había tenido esa impresión, me quedé como paralizado. ¿Qué hago, no? Y él me hacía así. Bueno, pues entonces como un costal, ¿verdad? Lo agarré y lo hice así. Y me dice: levántame. Y le comencé a hacer así. Y entonces le pregunté y le dije, sinceramente, platicando con él, ¿por qué nos dijiste que quién era feliz? Y entonces en la reunión que él tuvo, le preguntó a la gente: ¿quién de ustedes es feliz? Y muchos que estaban: yo sí o no. Y me dice: yo les quiero contestar algo. Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. ¡Qué tremendo!
Mi esposa y yo nos bañamos de lágrimas. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos casa, con flex, un carro, lo que sea, nuestros hijos, y estamos descontentos. Teniendo contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos porque estamos vivos. Nosotros estamos completos y él era más feliz que la mitad de los que fueron a escucharlo. Él riéndose, y era una felicidad, ¿no es cierto, Marta? Un gozo sincero. Él no estaba fingiendo, él estaba lleno del poder de Dios. Y transmitía en sus ojos esa paz, ese contentamiento, esa aceptación. Él dijo que a los 12 años se quiso suicidar porque todavía no había aceptado a Cristo. Y se metió y dice, ¿cómo me suicido? ¿Con qué? Ni modo que agarre una pistola y le haga así, ¿verdad? Se metió a la tina del baño y con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Y cuando estaba el agua subiendo, muchos de ustedes que ya no oído su testimonio, yo lo traigo grabado en mi iPhone, dice que en ese momento dijo, si yo me quito la vida, nunca podré compensarles a mis padres y los haré culpables a mis padres, porque siempre se lamentarán porque yo nací así, y si hay un Dios, nunca conoceré el propósito por el cual permitió que yo naciera sin brazos y sin piernas. Y apagó la llave y le dijo, yo no entiendo, al año se convierte a Jesucristo. Y ha ganado millones de almas. Dios entre uno, dicen que hay uno entre 15 o 20 millones de seres humanos que nacen así. A este muchacho Dios lo escogió Dios para dar un mensaje al mundo. La felicidad no está en el dinero, ni en tener salud, ni en tener casa, ni en tener vehículos, sino si tú tienes a Jesucristo y la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben ustedes por qué el astrofísico Stephen Hawking negó a Dios antes de morir? Simplemente porque no pudo explicar sus sufrimientos. Su esposa lo dijo, la primera esposa, Stephen está enojado con Dios, con un Dios que no existe. Se amargó contra alguien que no existe. Y siempre estuvo repelando, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es Dios, no lo sanaba y no lo levantaba de esa silla de ruedas? Hace poco ustedes escucharon el testimonio de Nicky, un muchacho sin brazos y sin piernas. Nació con el puro tronco nada más. Y cuando oye su testimonio dice que a los 8 o 9 años de edad, como no podía suicidarse, se metió y con la boca abrió la llave del baño para ahogarse. Y en ese momento él reaccionó y dijo, ¿pero qué es esto? Y comenzó a gritarle, Dios, si existes, dime la razón por la cual me trajiste hacia el mundo, sin brazos y sin piernas. Y entonces él entrega a los 11, 12 años de edad su vida a Jesucristo. Y no se imaginan ustedes los millones de almas que este muchacho, Nicky se apellida, ¿verdad? Nicky ha ganado en el mundo. Aquí lo tuvimos en México y mi esposa y yo, su esposa es mexicana y se han discipulado con nosotros desde hace muchos años. La esposa de él y la familia de ella también. Ahora ya van a ser papás otra vez. Así como lo ven, pero juguetón. Gracias a Dios por su vida. Entonces, podríamos nosotros realmente, porque esta es la espada y este es lo que esgrimen los ateos, los escépticos, los agnósticos, es que ¿por qué si hay un Dios hay un sufrimiento? ¿Por qué es? Entonces, como no pueden entender y no tienen respuestas y no las van a tener fuera de la Biblia, se encierran en una cárcel. Y en lugar de que este hombre hubiera podido escuchar a su esposa, bueno, ok, tú me dices que es un Dios, dime por lo menos, o explícame por qué permite el sufrimiento. Pero ni siquiera quiso hacer eso. Negó completamente todo contacto con la Biblia. Y esta es la razón de esta serie que me he propuesto comunicarles a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, porque es el tiempo que seamos luz. El mundo está pidiendo respuesta a los políticos, astrofísicos, ateos, agnósticos, escépticos, etcétera, etcétera. Las universidades en Latinoamérica están llenas de ateos.
infectando las mentes de nuestros hijos, incitándolos a una revolución, incitándolos a la violencia, porque ellos creen que a través de esta violencia y de este idealismo pueden ellos hacer un cambio en México social, o en Veracruz, o en cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque hay un idealismo en la juventud que no tiene respuestas, y nosotros somos la luz del mundo. Ya es hora que brillemos, ya es hora que levantemos la lámpara. Todos los 70s, 80s y 90s del siglo XX persiguieron a la Biblia, persiguieron al cristianismo, persiguieron a los pastores en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando fui a la universidad a la conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, cómo querían burlarse todos. Ay, ya llegó el padrecito, así me decían, ya llegó el padrecito. A ver de qué nos va a hablar el padrecito, porque como ellos no tienen respuestas, creen que nosotros tampoco las tenemos. Y cuando nos enfrentamos a auditorios y les demostramos que hay más evidencias científicas en la creación bíblica que en la famosa teoría de la evolución. Cuando alguien te diga y tú le preguntes, bueno, ¿cuál es tu punto de vista o tu perspectiva de cómo te imaginas que creó el universo? ¿Qué te van a contestar? Pues por ahí anda una enseñanza, una ideología que se llama el Big Bang, o la grande explosión traducida. ¿Y qué significa esto? Que pues los físicos y se imaginan, porque no se puede probar científicamente, que pues comenzó con una explosión en el universo. Y entonces de esa explosión se formó todo lo que nosotros vemos. Cuando las propias leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, contradicen el Big Bang. Virgen del Socorro. Me atrevo a decir esto. La misma física que dice la primera ley de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, la segunda ley, todo tiende al desorden, a la oxidación, a la destrucción, a la corrupción. Nunca del desorden se ha formado el orden por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar defendiendo una teoría que la aceptamos ciegamente? Porque mi maestro me la enseñó. Porque tu maestro no tiene ninguna otra explicación. Y como dijo Don Teofilito, como decimos aquí en México, ni la tendrán si no vienen a la Biblia. Porque por medio de la ciencia y por medio de la intelectualidad, que es limitada, el ser humano no puede traspasar y trascender la dimensión espiritual, la dimensión del mundo invisible. Entonces el intelecto choca contra las cosas que no entiende y al llegar ahí se vuelven locos. Entonces no puede el ser humano comprender la inmensidad del universo que nos rodea, ni los caminos ni los pensamientos de Dios, porque son más altos que los nuestros. Dios tuvo que bajar hace 2000 años en la persona de Jesús para Él comunicarnos y revelarnos los secretos que se encuentran detrás de su universo, de su soberanía, de la tierra, de dónde venimos, los animales, la genética y la ciencia que continúan demostrando y comprobando simplemente que la Biblia tenía la razón. Ya es hora de hablar, y es hora de tener una confrontación directa, porque el mundo se está hundiendo en la confusión teológica, en la confusión ideológica. Los gobiernos los invitamos al próximo desayuno en junio, ya les dieron su volante titulado El fracaso de los gobiernos humanos. Otra vez, ¿verdad? Vamos a examinar todos los gobiernos, nazismo, fascismo, monarquías, democracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué ninguno ha funcionado? ¿Por qué siguen peleándose? ¿Por qué ahorita ya los partidos políticos en todas partes del mundo, ya sus convicciones, los estatutos en los que formaron sus partidos están deshaciéndose y contagiándose con el otro? Es como si nosotros dijéramos, soy cristiano pero me voy a juntar con los mormones y con los musulmanes. Cuando los principios de los musulmanes, los principios de los mormones y el cristianismo se contradicen unos a otros. Entonces, ¿creo realmente que mis convicciones son reales y es la verdad? ¿O necesito otras ideologías porque no estoy seguro de lo que yo creo? Es una tristeza, se están derrumbando ante nuestros ojos todas las ideologías y todas las filosofías del mundo. Los sistemas de pensamiento están confundidísimos como jamás lo habían estado. Gubernamentalmente, teológicamente, filosóficamente, económicamente, es una confusión en el mundo tremenda. Es el estrés por el cual vive la gente. Es una incertidumbre de dónde está la verdad, dónde está la luz, quién tiene la verdad. Tú dices que en aquella religión, tú dices que en aquella religión. Discúlpame, en ninguna religión, en la persona de Jesucristo.
Porque tú puedes tener X religión sin tener la verdad, ni tener al Hijo de Dios en tu vida. Él fue el que vino y nos dijo, no los católicos, no los evangélicos, no los nazarenos, no los mormones. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él entra a tu vida, se te caen las vendas. Y de alguna forma el entendimiento se nos comienza a expandir. Y solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que nuestra mente se abra para que cuando vengamos a la Biblia podamos entender, porque la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo morando en mí para comprender los pensamientos de Dios. Ven a la Biblia sin el Espíritu Santo y vas a chocar contra los pensamientos de Dios. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Porque estas cosas no se intelectualizan, estas cosas se disciernen espiritualmente. Veamos estos pasajes a continuación que nos van a servir de base para poder dar una explicación y comenzar ya a levantar la bandera de la fe. Dice en Romanos 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alguien viene sin el Espíritu Santo y lee este versículo, la conclusión a la que llega dice, esto lo escribió un loco. ¿Cómo puede alguien que está atravesando tribulaciones o problemas gloriarse? Y inmediatamente se enfrenta a esta persona con una pared. Pero es que esta persona no entiende que las próximas palabras es que estas tribulaciones y estos sufrimientos, Dios los está usando para formar nuestro carácter, que si no sufrieras, de otra manera no podrías aprender muchas cosas en la vida que solamente a través del sufrimiento se aprenden. Dice Salomón en Proverbios, el sufrimiento purifica el corazón. Esta es la razón por la cual comenzamos ya a entender, y cuando comenzamos a entender los pensamientos de Dios, y aunque no vamos a ser libres del sufrimiento, por lo menos Dios va a entrar a nuestra vida y nos va a dar una esperanza para que en ese valle de sombra y de muerte tengamos paz. Para que en medio de las tribulaciones que tú estás atravesando, y en medio del divorcio que estás ahorita enfrentando, y el abandono de tu esposo, y el abandono de tu esposa, y el abandono de tus padres, por lo menos en medio de ese horno de fuego donde que tú estás atravesando, Jesús está contigo. Y aunque no se va a acabar hasta que Él venga a todas estas cosas, Él nos da la fuerza para resistir hasta el final con gozo. Y la paciencia solamente es el fruto de las pruebas y las tribulaciones. ¿Se imagina lo que la Biblia dice? ¿Y para qué quiere la paciencia, Señor? Si no tienes paciencia, te vas a casar con el chavo equivocado. Si no tienes paciencia, te vas a casar con la muchacha equivocada. Si no tienes paciencia y eres una persona impulsiva que compras y vendes, etcétera, etcétera, sin meditar ni reflexionar nada, vas a comprar la casa equivocada, el carro equivocado, el viaje que Dios no quería que hicieras lo vas a hacer por tu impaciencia, porque por naturaleza somos impacientes. Entonces la Biblia nos comienza a abrir los ojos y nos dice, espérame tantito, la paciencia es una virtud elemental para que puedas tomar decisiones y no te arrepientas el día de mañana. Pues yo quiero la paciencia, Señor. Viene entonces el fuego de la prueba. No tengas miedo de las tribulaciones. Mi esposo, hermano, parece un martillo conmigo y duro y duro y duro y duro. Hermana, pues mientras más, te está haciendo tu esposito, sin que te des cuenta, estás desarrollando una capacidad para aguantar. Que si no quieres hacer eso, pues sácate un cuchillo y vete sobre él entonces. Y acaba con tus problemas. Hace muchos años, quiero irme con mucha calma con estas conferencias porque son muy importantes y tratar no se imaginan, oren por nosotros, por mi esposa y por nosotros, nuestros hijos. Necesitamos mucho de las oraciones de todos ustedes. Y le pido a Dios mucha oración, que siempre que yo estoy enfrente de un público pueda yo tener la capacidad de explicar su bendita y profunda palabra. Hace muchos años había un dramaturgo inglés llamado Oscar Wilde.
Y él hizo muchísimas obras de teatro. Yo me acuerdo, tenía como 18, 19 años de edad, formé parte de un elenco teatral llamado Hamlet. Y en una de las cosas que yo tenía que declarar durante el escenario, en el teatro, representando a Hamlet, ¿verdad? Dice así la obra de William Shakespeare: morir, dormir, no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? ¿O esperar el sufrimiento y dormir y morir, no más? En otras palabras, este dramaturgo, que no era cristiano, pero creía en Dios, Oscar Wilde, y tenía problemas morales, ¿verdad? No nos vamos a meter con eso ahorita. Oscar Wilde pudo entender que en la vida es o mueres o vives. Ahora, escojo vivir, aguántate. Decía mi papá, no chille, agarre piedras. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in-between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in-between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny, you're the one for me.